¿Qué les parece que hay que hacer acá? Dice un chorro de agua elevado se ubica en el centro de una fuente, como se muestra en la figura. Un estudiante camina alrededor de la fuente evitando mojar sus pies y mide su circunferencia de 15 metros. A continuación, el estudiante se para en el borde de la fuente y usa un transportador para medir el ángulo de elevación de la fuente, que es de 55 grados. ¿Cuál es la altura del chorro de agua? El 15 metros, ese es el perímetro. Se puede sacar el radio a partir de la circunferencia. Mide la circunferencia. Es la circunferencia. Claro, sí, sería lo que es el perímetro, bien. Lo que nos está preguntando, ¿qué es esto, no? La altura. ¿Qué se puede hacer? Se puede sacar el radio a partir de la circunferencia. Porque tenemos la circunferencia, claro, que es el perímetro, como decía compañera. ¿Cómo es el perímetro? 2 pi por radio. Sí. Y como ese perímetro es 15, pasamos 2 pi dividiendo para tener el radio. ¿Para qué queremos el radio? Porque Porque es queremos la averiguar. base del triángulo, ¿o no? Claro. ¿Sería esto? Sí. Muy bien. Este es R. ¿Y cuánto da? 2,39. Sí. 2,39. Entonces, ¿esto qué sería en esto? Siempre tienen que ver el triángulo, ¿no? Siempre hay que visualizar el triángulo. ¿Sí? ¿Lo ven? Tenemos este R que sería, ¿qué cosa? Con respecto a este ángulo. El cateto adyacente. Muy bien. R es el cateto adyacente, pero está pegado. Y a nosotros nos piden este, que ¿qué sería? Cateto opuesto. ¿Y cómo podemos hacer entonces? ¿Qué relaciones podemos usar? ¿Qué relación? Que me vincule el cateto adyacente y el ángulo y el opuesto, que es mi incógnita, ¿no? Que la tangente de 55 es igual a... Tangente, ¿no? ¿Cómo era tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sí. Tangente de alfa. Tangente de alfa. ¿Todos lo ven? Solo estoy viendo mi pizarra. Va bien, va bien. Lo hizo. Entonces, tangente de 55, ¿qué va a hacer en este caso? El cateto opuesto sobre el radio que calculamos. ¿Y qué? Pero en este caso, ¿quién es? La altura H Bien. es el H opuesto. Claro, sobre sobre... 2,39 metros, ¿no? Bien. ¿Y ahora cómo hacemos para fijar H? Multiplicamos. A ambos lados por 2,39. Bueno, alguien está cursando matemáticas, ¿no? Ponele las unidades al ¿Cómo? radio. ¿Cómo hacemos para calcular los ángulos acá? Tenemos que poner la calculadora en DEC, ¿sí? Toda esta parte y esta parte que viene de dinámica, siempre en DEC, ¿sí? La calculo, si no, no les va a dar. Después cuando hagamos movimiento armónico, sí la ponen en RAD, pero si no, no. ¿Cuánto le da H? 3,41 me dio. 3,41, sí. Muy bien, vamos bien. Metros, ¿no? Perfecto. ¿Alguien no sabe cómo calcular esto? ¿No ve un triángulo acá? Miren que esto es clave para dinámica, ¿eh? Es todo vectores y hay que saber sacarlos siempre. Seno, coseno, tangente, SOHCAHTOA. ¿Dinámica qué sería, Gabriel? Dinámica es el tema que viene, que es como empezar con física, donde se estudian los cuerpos, las interacciones, las fuerzas. Y como todo fuerzas, y la fuerza se representa con un vector, entonces hay que hacer todo con vectores. Sé que esto hay que saberlo sí o sí, porque todo el tiempo vamos a estar descomponiendo vectores, ¿no? O sea, vamos a tener una fuerza, en la que tenés una fuerza aplicada así, en ángulo, y vos vas a necesitar la componente Y y la componente X de esta fuerza. Si no sabes hacerlo, esto está complicado. O sea que hay que saber descomponer el vector este. Al vector y en la forma Escribirlo. de... O sea, habría que hacer más cálculos, como aprovechar este mismo problema y representar al vector que va de la persona hasta la punta del chorro
En los dos métodos, ¿no? O sea, él me dice la hipotenusa, ¿no? Lo que sería la hipotenusa. Este vector. Bueno, ¿cómo se representa un vector? En este caso, Lo que dije, ¿qué lo podemos llamar A? la forma polar y la forma rectangular, o de coordenadas, de componentes. Bueno, a ver que me digan. ¿Qué vieron recién? Con lo que tenemos podemos calcular la hipotenusa y representar al vector con su magnitud. Bien, para representar un vector necesitamos el módulo, ¿no? Que se calcula con las componentes de ese vector elevado al cuadrado. Entonces yo antes quería que me digan cómo se escriben esas componentes, ¿no? La X que sería en... ¿Esto lo vieron? No, ponelo Sí. en forma de coordenada. Poné punto y coma entre paréntesis. Bueno, se escribe de las dos formas. Y no vimos de versores. Y no lo ven tampoco en álgebra así, así que escribirlo primero en forma Componente A, de X coordenadas. y más A, Y. Bien. Pero cuando se pone así ya se sabe que la primera siempre es la X, la segunda es la Y, ¿no? Bueno, entonces sacamos con esto la magnitud, con el módulo sacamos la magnitud, ¿no? O sea, cuánto mide la flechita. En el caso que sea una fuerza, magnitud. ¿Y qué más? ¿Cómo sacamos cada una de las componentes? El radio y la altura, ¿no sería? Quiero saber cada una de estas componentes de este vector A, que es Acá las el tenemos. Por eso, el radio y la altura. radio y la altura, me dice. Y yo No, pondría 0 de X y A menos ver, 341 de Y. la componente por el cuadrante. AX 2,39. Ah, 239. y la componente AI, 41. ¿sí? Y si lo quieren escribir formalmente, o sea, general como esto, forma general, ¿qué sería? El módulo de A por el coseno del ángulo, ¿no? Y la otra sería el módulo de A por el seno del ángulo. ¿Sí? El cateto opuesto es por el seno y el cateto adyacente por el coseno. O sea, formalmente se escriben así las componentes. O se calculan así si no las tuvieras, si tenés alguno de estos datos. Según los datos que necesitas. Terminé de representarlo el módulo. Calculen el módulo. El módulo de A, ¿cuánto vale? Ah, la dirección me falta. Dos componentes. Acá, chicos, por favor, tiene que dar un número que sea un poquito mayor al más grande, pero no inmensamente más grande ni ridículamente más chico. O sea, porque en calculadora se pueden equivocar, pero más o menos siempre el módulo da un poquito más grande que los catetos. Se ve lo que estamos haciendo, ¿no? Porque si tenemos un vector, la magnitud sería lo que mide, o sea, el módulo. Ahora queremos calcular la dirección. Y acá tenemos cada una de sus componentes, ¿no? 416, profe. 4,16 le da a todos. Coma 16. 16. 16, sí. El ángulo, ponelo ahí ya que estás. Y no el, hay y que el sacar ángulo, claro, ángulo. ¿cómo hacemos para calcular la dirección que estaría representada por el ángulo? Ah, sí, igual. Está bien. ¿Mm? Está bien, te vas a poner en general ahora el ángulo. Lo vas a poner. Ah, pues claro, ¿cómo lo harían? Ya está el ángulo 55, pero si lo tuvieran que calcular, ¿qué harían para sacarlo? La dirección. Lo que hicimos recién. Bueno, ¿no? ¿No quieren contestar? Generalmente sería la componente y sobre la componente x. Entonces, para encontrar el ángulo hay que hacer el inverso tangente a la -1. En forma general, bueno, acá ya lo tenía. Eso me da la dirección. O sea, esto. La dirección, a esto se le dice el sentido. Lo dudo, Pitágoras. Claro, Pitágoras y triángulos, las propiedades de relaciones trigonométricas en general se ve.
Bueno, esto de forma generalizada, ¿no? O sea, para sacar la magnitud siempre van a tener que hacer esto, para sacar la dirección siempre van a tener que hacer esto. Y para sacar cada una de las componentes, según los datos que tengan, tendrán que hacer esto. O sea, esto sirve para cualquier problema.